Benito, nuestra casa. Muchas gracias por asistir una vez más a la llamada del club, en este caso al coloquio previo al homenaje que realizaremos mañana al maestro Curro Vázquez, y en el que también entregaremos el premio desteñido a la mejor crónica de las corridas generales de 2025 a Gonzalo Bienvenida, a la izquierda del todo, que está ahí con nosotros y que conducirá el coloquio con el maestro. Antes de entrar en harina, yo quisiera presentarles, para los que no le conozcan, a Gonzalo Bienvenida. Gonzalo es descendiente de la dinastía Bienvenida, nieto del maestro don Antonio Bienvenida. Estudió Derecho y Periodismo en el CEU, en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, y comenzó su carrera periodística en el año 2012 en la revista Cabo Delta, que es una revista de los aficionados de Madrid. Desde entonces ha ido colaborando con distintos medios, centrándose casi exclusivamente en el mundo taurino. Colabora habitualmente con El Mundo. En El Mundo apareció la crónica premiada del año pasado. Fue una crónica de la corrida donde Diego Urdiales tuvo una actuación extraordinaria, y eso que entró por la puerta falsa de la sustitución, ¿verdad? Colabora en El Mundo, como he dicho, colabora en Aplausos también, en Guan Toro, en Radio Intereconomía, y además, aunque parezca que ya no da tiempo más, pues ejerce las funciones de gerente del Palacio Vistalegre de Madrid. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Manuel Francisco Vázquez Ruano. Curro Vázquez. Ya, es que me ha dicho, acércate que no se te oye. Y ahora pues, tengo unos estallidos aquí que parezco Kosovo. Curro Vázquez en los carteles, como decía, el rubio de Linares. Bueno, Curro nació en Linares, no tiene antecedentes taurinos en su familia, aunque su padre, don Sisto, era muy aficionado a los toros y les llevaba de la mano a Curro a una, dos o tres corridas, junto con su hermano, de la feria de Linares. Y allí empezó Curro a aprender, fijándose en las figuras que toreaban en la feria y que pasaban por aquí. Con cerca de los 10 años de edad de Curro, pues se fueron a vivir a Madrid y pues ahí empezó Curro su carrerilla, ¿no? Taurina. Bueno, Curro Vázquez es torero de toreros. Para mí es el más grande apelativo que puede tener un torero. Está reconocido por sus compañeros de profesión. Tributarle su admiración, su respeto y su cariño, pues es algo de verdad muy grande. Yo considero la distinción de torero de toreros pues como el toisón de oro, del gota de la nobleza europea. Bueno, desde que se vistió de luces por primera vez en Estella, como becerrista, Curro ha destilado siempre, desde joven, clasicismo en su torero, torería elegante en sus formas, dentro y fuera del ruedo, que es muy importante. Curro a veces le he oído escuchar que ahora los toreros fuera del ruedo pues no tienen tanta torería como debiera. Gracias, Maripaz. Bueno, algo debe notar Rafael González el Pipo, cuando después de verle a Curro en una tienda, le dio su tarjeta de visita y le dijo: cuando vengas a Madrid, ven a verme. Y si algo que notó el Pipo debió de ser eso que dicen los taurinos, que se tiene o no se tiene, que no se enseña en las escuelas taurinas ni se puede tampoco entrenar en el campo. Pues ¿qué es eso? Pues es clase, estilo, suavidad, elegancia, finura, buen gusto, todas esas cualidades que han adornado siempre, desde su época de novillero, el torero del Curro Vázquez. Justo un año más tarde, el 20 de abril de 69, debuta en Estella con caballos, como novillero con caballos. En Vistalegre, perdón, un año después del debut en Estella. En Vistalegre con caballos, siempre de la mano del Pipo. En Bilbao le conocimos de novillero en los años 60, en aquellas novilladas que organizaba José Vito Cruz y José Luis González, alternando con el Capea, con Manzanares Padre, con José Luis Galloso. Y no había pasado un año desde su debut como novillero con caballos, cuando el Pipo decidió
de acuerdo con Curro y con su familia, que tomara su alternativa en Madrid en la plaza de Vistalegre. La decisión fue, sin duda, precipitada, como en alguna ocasión ha reconocido el propio maestro. Pero el ofrecimiento que le hizo al Pipo Manolo Chopera de darle 20 corridas en México y Sudamérica, si tomaba la alternativa, pesó mucho en el ánimo del Pipo y efectivamente así se hizo, tomó la alternativa. La alternativa fue el 12 de octubre del 69 y se concibió como un mano a mano entre José Fuentes y Curro Vázquez, después de que se descolgara Curro Romero del cartel, que estaba en un principio en la cartera. Fue con toros de Barcial y el toro que le tocó a Curro para su debut como matador, que se llamaba Batanero, pues fue francamente malo, francamente malo. De hecho, se le pusieron banderillas negras. Curro resultó cogido de gravedad en los riñones, le dio todo un cornalón terrible en los riñones, que le mantuvo apartado pues, un tiempo. Bueno, soy yo, no es este. Bueno, gracias, maestro. Bueno, como os decía, la alternativa de Curro fue mano a mano, en Vistalegre, entre José Fuentes y él con toros de Barcial, y en esa alternativa, en el primer toro de la alternativa, pues Curro resultó cogido gravemente, con un corralón muy fuerte en los riñones, y le tuvo apartado ese corralón pues, bastante tiempo de los buenos. Pero cuando ya se recupera, comienza a torear, y ya desde los principios Curro se acartelaba con las primeras figuras del momento. Confirmó la alternativa en las ventas el 15 de mayo del 71 y decidió los trastos el diestro mexicano Antonio Lomelín. Antonio Lomelín padre, porque el Antonio Lomelín tuvo también un hijo mexicano, claro, y se llamaba como él, Antonio Lomelín, que yo no sé si llegó a tomar la alternativa o no, pero bueno. Y estuvo el testigo José Falcón en la alternativa. Los toros fueron de Moreno de la Cova y el de la confirmación de Curro se llamaba Bailando. Muy poco después de la confirmación, Curro se fue a México con el Pipo, donde permaneció 9 meses y toreó multitud de corridas alternando con las máximas figuras mexicanas del momento. Lorenzo Garza, Silverio, El Calesero, Procuna, y el propio Curro reconoce que aprendió mucho de aquellos toreros mexicanos, aunque siempre sus referencias fueron los toreros españoles de toreo puro y clásico, como Curro Romero, Paco Camino, los tres grandes Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida y Antonio Chenel, Antoñete, y también el Viti. Bueno, de esta época mexicana, pues hay multitud de anécdotas escritas. Yo había escogido una que me hizo mucha gracia y le he pedido permiso al maestro esta mañana en la comida, este mediodía, para contarla, pues si no le parecía bien, le ha dicho que sí, que sin ningún problema, así que paso a contársela. Pues después de una corrida donde el maestro Curro Vázquez estuvo francamente mal con los aceros, pues al día siguiente o por la tarde, después de la corrida, el maestro mexicano Rodolfo Gaona les fue a ver a Curro y al Pipo al hotel y el Pipo, corto ni perezoso, pues le dijo a Gaona, que no era un gran estoqueador, le dijo: maestro, dígale usted a Curro cómo hay que entrar a matar. Y Gaona le contestó: es que este chico no entra a matar, entra a pinchar. Bueno, en Bilbao le vimos en su presentación a Curro el 17 de agosto del 80, alternando con Curro Romero y con Pepe Luis Vázquez, que entonces era novillero. Fue una corrida de 2 matadores y un novillero. Y en esta corrida pues sucedió un hecho bastante inusual. Y es que al comenzar la lidia del sexto toro, sexto novillo en este caso, pues Curro Romero, que estaba ahí en los zapos, se fue escabullendo hasta el patio de cuadrillas y se marchó. La policía le avisó: el maestro, no se puede usted marchar sin que se haya terminado la lidia del sexto toro. Pero él no hizo caso y se fue. Se fue al hotel, donde estaba alojado, y 2 horas más tarde apareció en el hotel de la policía y le detuvo por haber abandonado la corrida sin
sin haber terminado. Esto tuvo mucha resonancia, mucho eco en todo ese Bilbao. Bueno, pero hablamos de la Plaza de Toros de Madrid, de las ventas. Las ventas han sido siempre la plaza de Curro Vázquez. Es muy curioso, a mí me llamó siempre la atención, que un torero, como es Curro, el maestro, con un corte de torero parece que hecho a medida para la plaza de Sevilla, pues no haya cuajado en Sevilla con los grandes éxitos que hacen en Madrid. Pero bueno, en Madrid sí cuajó. En Madrid el Curro ha toreado más de 100 corridas y en todas ellas ha dado la cara. En Madrid han regalado a la afición sus mejores Verónicas, con el pecho por delante, sus naturales de frente más largos y las trincherillas más arrogantes, siempre en faenas breves y muy medidas, que ha sido un santo y seña, la brevedad y la mesura en las faenas, un santo y seña de Curro Vázquez. Y la afición venteña, que en mi opinión es la más exigente y entendida del mundo, pues ha hecho de Curro Vázquez su torero, dándole su admiración, su respeto, su cariño. En las crónicas taurinas se escribe Curro Vázquez, torero de Madrid, con admiraciones. Bueno, una curiosidad que siempre, les cuento, que es una pequeña anécdota también, una curiosidad que siempre me ha llamado la atención de los últimos llamados toreros de Madrid, pues Antonio Bienvenida, Antoñete, Curro Vázquez y probablemente el Gillo, pues solo uno, Chenel, haya sido madrileño de nacimiento, porque el resto, Bienvenida nació, el abuelo de Gonzalo, nació en Caracas, Curro nació en Linares y el Gillo nació en Burdeos. Pero se ve que Madrid no mira el lugar de nacimiento, sino las formas de torear que tienen sus toreros. Madrid ha tenido, Curro, grandes triunfos, pero quizá el más recordado fue de aquella tarde del 30 de septiembre del 89, en el que salió por la puerta grande de las ventas, después de cortarle 2 orejas a un victorino. Victorino del 89, que es cuando le preguntaron a don Victorino, pero bueno, ¿para qué le echa usted de comer a sus toros para que sean tan malos y tan ácidos y tal? Yo, recortes de prensa. Tenía un especial cariño con los periodistas. Bueno, a lo largo de su dilatada carrera, Curro Vázquez se ha inscrito 2 veces de la afición. Una primera en el año 94, después de encerrarse con 6 toros en las ventas, y 3 años más tarde decide reaparecer y continúa cosechando éxitos hasta el año 2002, que fue el año de su despedida definitiva, de momento, hasta ahora. Se retira definitivamente ese año, después de haber toreado un mano a mano en la Plaza de Vistalegre de Madrid con el Juli. Desde su retirada ha seguido toreando festivales, sobre todo en los primeros años de la retirada, y ha ejercido las labores de apoderado de grandes figuras del torero. Yo tengo aquí anotadas: Morante, Cayetano, Talavante, López Simón, Ginés Marín, Emilio de Justo, Pablo Aguado, y en la actualidad dirige la carrera de un joven novillero mexicano que se llama Emiliano Osorio. Bueno, la última aparición de los ruedos de Curro ha sido reciente, en octubre del año pasado, en el festival que hubo en la Plaza de las Ventas a favor del monumento al maestro Antoñete, que fue promovido el festival por Morante, y ha sido el torero más longevo que ha pisado, que ha toreado en las ventas. Toreó en las ventas en octubre por 74 años. Curro, en ese festival, esparció por el ruedo venteño la torería, la elegancia, la despaciosidad, la clase y el clasicismo que le encumbraron hace ya muchos años a los máximos niveles de la tauromaquia. Porque el cuerpo envejece, efectivamente, pero el alma, que es de donde salen estas virtudes que tiene Curro, no envejece. Curro sigue teniendo hoy el alma de torero que ha tenido toda su vida. Bueno, termino por donde empecé. Manuel Francisco Vázquez Guarda, Curro Vázquez en los carteles, torero de toreros, torero de Madrid. Le paso ahora la palabra
Antonio, bienvenida. Gonzalo, perdón, siempre me equivoco con tu abuelo. A Gonzalo, bienvenida para que dirija el coloquio con el maestro. Gracias. Buenas noches, Curro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo creo que hablo en nombre de los dos si decimos que es un placer estar en el Club Cocherito, que tiene esa categoría, esa distinción, que en toda España se considera una referencia por la categoría que tienen sus aficionados y por la actividad que no deja de tener durante todo el año. Sin duda alguna. Cocherito, categoría, extracción, seriedad. Y estoy muy a gusto de estar aquí, encantado de estar en Bilbao, porque Bilbao sufre ya tener mucha categoría y me gusta mucho a los toreros, aunque pasáramos mucho miedo por el toro, que salía más fuerte que en otros lados. Se oye bajito. Un poco más alto, supongo. No se oye. Es que, a ver, ¿ahora se oye mejor? Sí. Que te digo que Bilbao también ha tenido la categoría y el sello es especial, que a los toreros nos gustaba venir, aunque pasábamos bastante miedo y preocupación por la seguridad de sus manos. Curro, Bilbao efectivamente ha sido una plaza que nos lleva a tus inicios, a esa época como novillero, ¿no? Esa etapa en la que se daban tantas novilladas aquí, de donde salió con tanta fuerza el niño de la capea, tu compañero tantos años. ¿Y qué recuerdo tienes de la primera vez que estuviste en Bilbao? Ha pasado tiempo. Fue el 69 y vine con el ambiente que traíamos ese año, la pareja de novilleros que era Antonio Jorra y yo. Antonio Jorra me puso cita con la muerte y a mí me puso cita con el arte. Le digo, ¿qué te parece? Y prefiero el regalo. Era un torero casi temerario, Antonio Jorra. Y sigo teniendo amistad con él. Un tipo extraordinario de Córdoba, pero que basaba su toreo en animarse mucho, en el valor. Curro, en esos años, en concreto en el año 69, después de haber toreado 25 novilladas sin caballos, en el 69 fueron 50 con caballos, y sobre todo el despertar esa ilusión en el aficionado y también en grandes figuras del toreo que se interesaron por tu forma de torear y que te estuvieron siguiendo. Sí, eso me dio a mí mucha motivación para intentar torear con clase, para intentar torear bien, porque iban muchos toreros a verme, entre ellos el que más veces yo creo que estaba, que yo creo que no se perdió ninguna de las 7 tardes que toreé, era tu abuelo. Antonio y tu tío Angelín estaban siempre, y otros muchos toreros mayores que yo, de los que yo había visto de chaval, y verlo allí contento de verlo, me daba motivos para yo intentar mejorar en esa línea de toreo. Con esa ilusión, en esa vorágine de torear tanto, Curro, el estar al lado del Pipo, con sus ocurrencias, con sus genialidades, con sus anuncios tan chocantes, ¿no? en la prensa de la época, digamos que te mantenía ese punto de ilusión, o tú llevabas tu camino y él hacía su trabajo. No, hombre, la promoción que hacía el Pipo era muy importante, él era muy conocido, a él le gustaba mucho figurar también, ¿no? Con un sombrero, con lo del grande, yo tenía mucha personalidad. Y como había lanzado y había sacado desde abajo al cordobés, parte del lanzamiento del cordobés lo inventó él. Luego el cordobés tenía esa personalidad y tenía esa forma de torear diferente a la mayoría de los toreros, y fue, yo creo que el torero más taquillero que he conocido, no creo, no, seguro, porque era un ídolo del pueblo. Iba mucha gente, tanto en España como en América o en Francia, fue un ídolo tremendo, ¿no? Pero empezó con la base de la publicidad del Pipo, que era muy llamativa.
y a lo mejor en la parte taurina el Pipo tenía ciertas carencias porque lo consideraba pues todo como si fueran campañas de marketing, pero muchas veces el torero tiene que desarrollarse y tiene que coger una madurez que él, por las prisas o por aprovechar esa campaña tan importante en América que os habían ofrecido, pues como decía Javier, pudo precipitar la alternativa. Era muy bueno para lanzar, para promoción, para publicidad, pero no tenía una base taurina de conocer la ganadería y de conocer cómo es el torero para cuidarlo de esta manera o exigirle de la otra, ¿no? Él hacía la promoción, todo eso, y hacía corridas y era bueno para la parte económica, para pedir dinero a empresas, pero no conocía el entresijo del toreo para cuidar a un torero. Y Curro, tan joven se te plantea en un momento dado tomar una decisión tan difícil como romper el apoderamiento con el Pipo. Los que te conocemos sabemos lo buena persona que eres, y seguro que esa parte personal, el haber visto cómo se había implicado, cómo había luchado por ti, te pesaría, pero era fundamental para poder continuar tu carrera. Sí, pues además en México. Me pilló en México con él y no me gustaba la forma que estaba haciendo las cosas y no lo veía porque era una persona idónea por su comportamiento en la calle, por su forma de ser, y tomé esa decisión que me costó trabajo porque además yo era muy jovencillo, pero que me vi obligado por las circunstancias a hacerlo. Y en esa época que estuviste en México, alargaste la temporada, ¿verdad? Y México también te dio cierto pozo y cierto oficio que te vino bien cuando regresaste a España. El primer año de este cabrón, después de la alternativa, yo fui a casi todas las ciudades de las capitales, de donde había toros. Fui a Venezuela, fui a Colombia, a Lima y a México. Sobre todo estuve más tiempo en México, que es donde más todavía. Y ahí es donde conocí yo a los toreros que tú decías antes, no que toreara con ellos, porque eran mucho más mayores, sino que los conocía y alternaba y hablaba con ellos. Y al año siguiente en Madrid no se me Perdone la mesa, pero es que no se le oye A ver, nada. con este. Como ese No, ese es Ese no, ese no. es que, escúcheme, como usted gira a la derecha, Me lo pongo aquí. sí, por favor, porque es De todas que, maneras, yo que tengo la voz baja. pero es que cuando habla, mira, y el micrófono lo tiene aquí. Bueno, a ver si ahora acertamos más aquí. Yo sí lo Estábamos hablando de México. Si no te miro, no te mujeres. No. Al revés. Estábamos hablando de México, maestro, y de América, ¿no? Del rodaje que le sirvió ese primer año. Sí, luego vine a Madrid al año siguiente y no estuve bien en la confirmación y me hicieron un ofrecimiento en México de varias corridas y vi oportuno irme a México. Ya me animé en México, un tiempo que estuve en el hospital porque me dio en Tijuana. Y las corridas que me iban saliendo, pues prefería estar en México que en España. Y además era mejor y estaba contento. Claro. Y luego cuando vienes a España hay un run con tus formas, con tu toreo, hay esa sensación de que puedes romper en cualquier momento y se empiezan a interesar por apoderarte dos casas importantes, ¿no? Sí, eso fue en México. Ya están ahí. Cuando dejé al Pipo en México, como si fuera el que me hizo el ofrecimiento, porque tenía casi todas las plazas de América. Y la mayoría era empresario, no pero influía. En México no era empresario, pero influía bastante. Fue el primero que vino a apoderarme fue el hermano Chopera. Me invitó a comer con Cantinflas para hablarme del apoderamiento. Cantinflas era un personaje con una gracia y aparte que tenía mucha fuerza en México, no solamente en el cine, sino hasta con los políticos tenía fuerza. Entonces
salí medio convencido y a gusto, y dije, joder, que eso que era mi iba a apoderar. Pero cuando llegué a España, el domingo, que fue luego mi suegro, el padre de mi mujer, Domingo Dominguín. claro, Domingo Dominguín, me invitó a París a un programa de televisión que había en París. Me parecía extraordinario que en París hubiera un programa de televisión que iba a hacer un recorrido largo a la tauromaquia. Y estaba invitado tu abuelo y Luis Miguel no pudo ir y me invitó a Domingo. Y fui a París con Domingo, Antonio Miguel y con Cañabate, el periodista de la ABC. Los dos íntimos amigos de Domingo, Cañabate y tu abuelo. Me lo pasé muy bien en París, estuve 2 días y lógicamente vine totalmente convencido por la influencia de Antonio Miguel de Cañabate de que mi apoderado tenía que ser Domingo. ¿De qué año estamos hablando, Curro? Del Invierno del 69 al 70. Ahí mi abuelo estaba retirado en ese momento, pero mantenía toda la amistad y todo el cariño con Domingo, que fue para él como su hermano, y de hecho en el 71 le apoderó junto a Luis Miguel Dominguín, les apoderó Domingo a los dos. Y a partir de ahí, Curro, empieza una etapa completamente diferente, donde tu carrera, digamos que lleva otro ritmo, lleva otra atención, otro cuidado, y de alguna manera se forja el torero que conseguiste desarrollar después. Sí, pero luego me fui a México y vine de México. Había que empezar de nuevo. Domingo se había quedado allí en América. Yo ya había bajado bastante el cartel, aunque hubiera sido en un año solo, y empecé de nuevo. Empecé otra vez Vista Alegre, pero con matador. Mi carrera estuvo llena de altibajos, no era un torero muy regular. Entre las circunstancias y o mi manera de ser, o por mi tauromaquia no era de mucha regularidad, pues yo tenía mucho altibajo, entonces luego vinieron los bajos, los disgustos, lo torear, la preocupación, las dudas, y luego toreaba un toro bien en Madrid otra vez me ponía arriba. Madrid, cuando cuajaba un toro de verdad, te daba mucho. O sea, mantenía muy bien el norte, que tenía cartel, y Francia, tenía bastante cartel, y invierno en América. En América sí tenía bastante cartel, me seguían contratando. Especialmente en Lima, ¿no? Especialmente en Lima, sí. Una plaza muy O tuya. sea, que dentro de los altibajos respetaba mi tauromaquia y cuando estaba bien me ponía a correr arriba. Y Curro, hay una faceta de tu tauromaquia que es el toreo a la Verónica, que muchas veces decimos que el toreo con el capote no da orejas, no da triunfos, pero da mucha categoría a los toreros y os señala con un sello, y ha sido una constante en tu vida, ¿no? El torear con el capote así. Me ha gustado mucho torear con el capote, sobre todo a la Verónica. Y creo que desde el principio tenía facilidad para coger capote y dominar el capote. Tenía más facilidad que con otras cosas. Con la pala era un desastre, que le cogía el sitio ya. Más mayor, no con más facilidad. Pero con el capote tenía facilidad, sí. Hay una anécdota que te la he escuchado contar en alguna ocasión, que con el tema de la espada recurriste a las espadas de un matador que se había retirado hacía poco, a ver si consiguieron matar, ¿no? ¿Qué pasó? Era el Calatraveño, un torero de Ciudad Real, brutote, pero que mataba muy bien. Y se retiró, lo vi en un bar, y yo le dije, véndeme la espada. Me vendió la espada. Me vendió la espada y las cosas no se arreglaron. En poco tiempo lo volví a ver. ¿Cómo te va con la espada? Mal, véndeme el brazo. Ya, no quiso venderme el brazo. Por lo que sea. Maestro, esa convivencia con los toreros, hay un sitio clave donde habéis pasado muchas horas, muchos entrenamientos, muchas tertulias, que era el Olivar. Allí os reuníais a torear de salón y a conversar y a hablar.
pues toreros de la talla de Antoñete, de Ortega Cano, el Guillo, y se hacían largas las jornadas a veces. El olivar era la finca de un amigo, un hombre mayor, que era muy aficionado, y hizo frontones y pistas de tenis para alquilar, y para la gente a jugar tenis y al frontón. Pero uno lo reservó para los toreros, no tenía mucho cariño, no ese para los toreros. Y luego le hizo una plaza también para torear de esa. Entonces íbamos muchos toreros, íbamos mantequilleros, había un ambiente de toro muy bonito. Muchas veces nos quedábamos luego a comer allí, o tomar una copa, o jugar las cartas, y pasábamos parte del día. Pero un ambiente que hoy se ha perdido entre los toreros, pero que a mí me gustaba mucho. El Guillo en muchas entrevistas te nombraba como uno de sus grandes referentes, hablaba sobre todo de José María Manzanares padre y de ti, de Curro Vázquez. Me imagino que también esos años pues sería bonito de ver su eclosión y cómo él quería parecerse a vosotros y esa convivencia que teníais. El Guillo empezó muy jovencillo, también, nos peleamos mucho. Tenía unas cualidades extraordinarias. Tenía el torero en la cabeza y tenía esa facilidad que tú ves que va a ser torero. Toré con él algunas corridas antes de su tragedia y tenía unas condiciones, no sé hasta dónde hubiera llegado. Ya estaba en figura al segundo año de la alternativa, así. No sé hasta dónde hubiera llegado. Era un chaval con unas condiciones buenísimas. Pero tuvo la desgracia demasiado pronto, demasiado. Curro, otra persona que además te ha hecho volver a torear cuando lo veíamos impensable ha sido Antoñete. Es verdad que a través de Morante, que no ha sido menor el mensajero, luego hablaremos de él, pero Antonio ha sido un amigo y un compañero especial para ti. Sí, Antoñete, yo había toreado con él en los años 70 y tantos. Y había toreado muchos festivales cuando yo empezaba, de chavalito. Había muchos más festivales que ahora. Me metían en festivales con esos toreros, que me encantaba estar con ellos y escucharlo y verlo. Pero luego lo conocí en Venezuela, en una época que él estaba, ya se había retirado, estaba viviendo en Venezuela y toreaba allí algunas corridas. Y desde Venezuela, eso era el año 81, no, 79, 81, invierno ese. Ya me dijo que iba a venir a España a reaparecer. Me parece ya una temeridad porque estaba grueso. Y el toro de Venezuela no era el toro de Madrid, con el que se iba a encontrar. Pero con ese valor y esa capacidad que tenía, vino a Madrid y volvió a todo el mundo loco. Entonces estábamos todos los días juntos, nos queríamos mucho. Y cuando se retiró me acompañaba y tenía un cariño y un respeto tremendo hacia él. ¿Lo has tenido muy presente en la preparación del 2025 para este festival? No, hombre, presente que es el hecho de torear el festival, que en realidad es una locura. Yo al principio no lo veía y así se lo dije a José Antonio. Pero luego ya lo pensé tranquilo y vi que era Morante, Antoñete y las ventas. El conjunto de esas cosas debería de estar. Y por eso lo decidí. Quizás si el festival no hubiera sido en la venta, no lo hubiera toreado. Y quizás si el festival no hubiera sido para Antoñete tampoco. Curro, ha sido una sorpresa para muchos, sobre todo la gente joven, pues ha descubierto que el toreo pues tiene otros caminos de los que se ven y yo creo que eso también pues ha sido una satisfacción para ti, ¿no? Porque es que se ha visto algo que nunca se había visto. Pues sí, fue bonito, fue emocionante y fue impensable que con la gente joven se emocionara. Y a esa gente joven que me lo ha transmitido. Y incluso hay aquí personas que
me lo han transmitido. Es bonito y que le guste esta línea de torero, que se haya seguido a gusto y que le haya gustado. A ver si la línea de toreo clásico no se pierde. Y lo hemos mencionado antes, pero merece la pena hablar de Madrid porque la Plaza de Toros de las Ventas efectivamente ha sido donde lo has vivido todo. Has vivido tardes de triunfo como aquella del 82, la del 89 que recordaba Javier, grandes faenas también que no se han rematado con la espada, la corrida de los 6 toros, también algunas jornadas, pero en Madrid, Madrid siempre te espera. Madrid tenía esa afición y esa paciencia para estar deseando que saliera el toro que entendieras y verte torear. Sí, muchas veces se enteraban más que con otros toreros, lo notaban, que me tenía un cariño especial, pero también había broncas más fuertes que otros toreros. He sentido una bronca tremenda. Pues alguna tarde que se me complicaban las cosas, broncas con insultos, con almohadillas, porque la almohadilla de Madrid pesa mucho. Y la de Madrid, recuerdo una salida que las almohadillas por todas las paredes me tiraban bombas. Y salía la policía, en aquellos momentos salió a escoltar a otros toreros, que les pasaba como a mí ese día. Pero yo no quería que me escoltaran, me venía arriba, era una lista. Y le decía a los policías, no, atacan, ni matan a nadie. Quítese usted, por favor, déjenme solo. Y entonces se calmaba un poco, los que tiraban las almohadillas se calmaban un poco. Recuerdo una señora que ya cuando iba a salir, la vi con la mano levantada y dice así, y la mujer dice así, pero cuando pasó que ella quería que no lo viera. La gente era brava en ese sentido. Pero la misma gente luego cuando volvía y estaba bien. Y esa respuesta de Madrid y también de cómo se hacían las cosas antes, Curro, que cuajando un toro en Madrid recuperabas enseguida cartel, te daban sitio en las ferias y ahí están pues la cantidad de faenas buenas que hay a raíz de años en los que habías destacado en San Isidro. Sí, porque me mantenía muy bien en Francia, como he dicho, toreando algunas corridas en el norte, por el invierno de América. Y claro, cuando estaba bien por esas plazas, me esperaban en Madrid. Y si estaba bien en Madrid, pues me valía mucho. Y volví a recuperar otra vez el cartel. Y una cosa que yo creo que también te ha servido mucho en tu faceta como apoderado, incluso en los momentos de necesidad, con tu familia, toreando poco, el haber dicho que no a propuestas que considerabas no acordes a lo que te merecías y a la postre han sido aciertos que luego también en tu faceta como apoderado el decir que no es una de las partes más difíciles y también te has caracterizado por acertar en ese sentido. Cuesta, sobre todo cuando te hace falta torear económicamente, tienes familia, pero la familia era familia taurina, entonces me entendía perfectamente cuando decía que no me apoyaba. No se te oye. Más alto, por favor. Pero es casi que no tengo voz. Si luego pierdo el vino. Claro. Pues decía que no porque me veía yo que ese cartel o esa corrida no iba conmigo. Y no iba a estar bien. Porque anunciarte con una corrida que tú crees que no va a estar bien, pues me costaba. Prefería esperar. Entonces sí, sacrificaba muchas veces torear y la parte económica por mantenerme en las condiciones, en las corridas, en los carteles que yo debía estar. Claro, entonces como estaba acostumbrado a hacerlo de torero, pues no me costaba ningún trabajo hacerlo con los toreros que representaban. Ahí tenemos que hablar de la época de Morante, ahora todos estamos hablando de Morante, Curro, y yo creo que en los años que tú le apoderaste tuvo una serenidad, una tranquilidad y un rendimiento artístico
muy importante. José Antonio es un torero súper especial y con una clase que para qué os voy a contar, y es muy completo. Yo, el torero más completo que he visto, tiene clase, tiene valor, tiene estética, tiene una afición desmedida. Entonces, José Antonio es un torero grandioso. Y la prueba es que en los últimos años que ha estado, antes de fiesta Dios que va a torear el año que viene, pues ha sido arrolladores. Ya no solamente la gente le veía la clase y el valor normal, sino que le veía que arrollaban dentro de un toreo clásico. Ha llevado más gente a la plaza con los años, que eso nunca ocurre, siempre con los años lleva menos gente. La novedad, ha sido más novedad cuanto más tiempo ha estado. Va a ser novedad cuando aparezca. Pues Antonio es un torero grandioso y diferente. Aparte de su estado físico, que sabemos todos que es problemático. Y aquí en Bilbao fue una de sus faenas icónicas de la carrera de Morante, con aquel cacareo de Cubillo. Le apoderabas tú en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste? Porque fue una faena que empezó con ciertos pitos y terminó con 2 orejas. Me acuerdo que tenía a mi lado en el callejón, cuando vio que se logró de esa manera y que había puesto el toro a que le diera otro pillazo, como algún aficionado no lo entendía. Y quiso criticar un poco, le dije, te quieres callar y esperar. Y luego vino la gran faena de él. El toro salió suelto del caballo, era lógico que lo llevara otra vez al caballo. Y empezó por abajo porque había que poderle. Con la grandeza del toro que yo viéndolo, conociendo su tauromaquia, estaba viendo lo que estaba haciendo, lo que debía de hacer. Y luego lo bajó perfecto. Muy impresionante. La recordamos todos esa faena. Curro, hay una anécdota tuya con Bilbao que cuenta Rubén Amón en su libro sobre ti, que es una maravilla y que les recomiendo, que fue una tarde que cuando él llegó al hotel de la plaza, tú ya te habías duchado, te habías cambiado y estabas listo para salir de viaje. Me duché. Ni te duchaste. ¿Qué pasó? Hoy he pasado por delante del hotel Carto. Y alguien me ha dicho hoy oye, qué corrida más grande mataste aquí de Samuel. El hombre ha sido muy prudente y no quería hablar del resultado. Sí, era muy grande. La corrida era muy grande y fue muy mala. Y entonces pues no estuve aceptado para la gente. Pues yo pensaba que debía de hacer. Pero claro, la gente no estaba contenta y salió muy disgustada. Y yo veía que la bronca iba a ser muy fuerte y hice parecido al Romero, me fui despacito y me fui pronto. Porque Romero, quizá Romero no estaba haciendo mal, bien, o sea, sí está haciendo mal, que hay un torero, pero un matador no tiene a lo mejor por qué quedarse con un novillero. He pensado, ¿no? Porque si hubiera ido antes, era director de Lidia, claro que lo podía hasta entender. Pero quizás con el novillero no tenía que estar pendiente de la lidia del novillero. Pues, yo me fui no tan rápido, pero también me fui ligero. Y llegué a donde y le dije a Rubén y a Pati, que me acompañó ese día, vámonos. Estoy muy disgustado, vámonos. Rubén, a ver si me la pelea toca con esta gente. Pero Rubén se equivocó con los nervios también y caímos en la plaza. Que no se da el paso, la gente salió de la plaza. Yo quería disimularlo. Que algunos le decían, todos los curros son iguales. Es igual, todos los curros son a mí me hace mucha gracia contar pintadas malas. Me gusta más que contar las buenas. Ahí también reside parte de la grandeza del maestro. Hay un personaje, yo creo, clave en tu carrera, Curro, por lo apasionado que has sido con tu tauromaquia, cómo te ha querido, cómo te ha defendido, que fue Bojilla, un gran taurino. Sí, fue un banderillo muy bueno. Era tan bueno que no banderillaba, lidiaba los 2 toros. Le seguía a los toreros, no, yo lidio
fue muerto. Tenía un brazo, sonaba muy bien con el capote. Y era muy bohemio y muy ocurrente. Me pasaba muy bien con él. Son personajes que se le echan faltas. Decían que le daba mucho miedo el avión cuando iba a América y se tiraba todo el viaje caminando por el pasillo. Decía, me he hecho Madrid-Caracas andando. El único hombre que ha atravesado América andando. Hablaba muy juncal. Incluso Paco Naval, para hacer juncal, se juntaba mucho con él, para coger de cosas. Claro. Y además de esa bohemia y de esa gracia, un sentido del toreo importante a la hora de llevarte como apoderado. Sí, ya en esos momentos le llevaba yo, él era representante, pero El criterio lo tenías tú. yo más o menos le decía cómo se debían de hacer las cosas. Cuando le decía dile sopera, que no se ponía muy nervioso. Porque hacía así, sopera, este año ya verás. Pero si veía todo el invierno por Madrid, porque luego el invierno vino por la oferta y dije, no, dile que no. Pero ¿cómo le decía a Manuel eso? Se ponía muy nervioso. Terminaba diciendo, yo hablo con Manuel. Y me decía, sopera. Y le hicisteis un festival precioso en Madrid. Pues, parte del Festival del otro día, que fue lo bonito por los toreros tan mayores y la afición tan entregada y la gente joven y eso. De los festivales más bonitos que recuerdo en Madrid el de Bojilla también. El Bojilla fue bonito. Fue precioso, sí señor. Pues si te parece, Javier, vamos a abrir un poquito el coloquio, que hay grandes aficionados y seguro que Me daría pena que no me oiga la gente de atrás, gente mayor, pero la verdad que me cuesta trabajo subir la voz. Puede que está pasando. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas o comentarios de los asistentes, alguna que queráis hacer al maestro o a Gonzalo. Siempre el que interviene, tenemos siempre uno contratado que interviene, pero hoy no sé. No lo habéis pagado, ha venido. No lo habéis pagado. Pues nada, yo sigo, ¿eh? No, si quieres yo... nada, bienvenidos a los dos. No sé si me hace falta el micrófono, pero bueno. Si habla sin micrófono más por yo. Bueno, gracias por estar aquí y enhorabuena. Tuvimos el placer de estar juntos hace un par de años en la Sociedad Bilbaína, que es la que mañana le va a coger a usted, maestro, para ese homenaje tan hermoso que celebra el Cocherito cada año. Y bueno, como no se lanza nadie, a mí sí que me gustaría, precisamente porque estoy con mi hija aquí, que es un referente de juventud en estos momentos, y que el día que asistió al festival, pues se emocionó, lloró y vivió lo que era ese pozo del toreo que no conocía, ese toreo de antes, el toreo, la torería y ese toreo de eterno, ¿no? Y bueno, me gustaría que profundizase usted un poco en cómo fue esa preparación, que yo ya conozco, pero cómo fue esa preparación para el festival, para ponerse como está usted, que está hecho un pincel y que puede ponerse el vestido de luces mañana, no lo haga, pero... Y cómo fue esa preparación y qué sensaciones tuvo cuando volvió a salir otra vez por la Puerta Grande el día del 12 de octubre, que además 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la plaza a reventar, y qué sensaciones tuvo durante toda esa mañana, ¿no? Ese eco de los olés que eran rotos, porque eran olés rotos, y que gente como ella nunca jamás habían visto ese tipo de toreros. Bueno, la preparación fue muy interesante para mí y lo pasé muy bien. Primero tenía que hablar con Pati, con mis hijos, que no lo veían claro, yo tampoco, pero luego les convencí a los chavales, sobre todo llevándolos al campo y viéndome. Desde que empecé a hacer pentadero, veía yo que no se me había olvidado, que funcionaba por allí, que resolvía, ¿no? Porque lo que me preocupaba es salir en la recta y no resolver, porque me tropezara el novillo y me diera mucha vergüenza que delante de mis hijos tropezaron, me cayeran. Yo no estaba preparado, yo llevaba 23 años sin torear y sin hacer nada de ejercicio, porque no he sido muy de ejercicio.
torear, de torear de salón, y luego los tentaderos. Y en los tentaderos, cuando iba a ganadería, que ya no estaba mi amigo y estaban los hijos, pues había mucha emoción, me lo pasaba muy bien. Y muchos toreros, y algunos toreros, tenían interés en el campo, y cuando venían, pues, salían contentos, y ellos estaban contentos. Pues todo eso me iba animando, ¿no? Me iba animando y procuraba estar tranquilo el día del festival. ¿Y la dieta? La dieta, sí, me quité de postres, fuera chocolate y dulce, fuera vino, claro, y fuera pan, es la mejor dieta. Lo demás sí comía de todo. Con eso me mantuve. Y ya cuando faltaban pocos días, sí me entraba el nerviosismo y la ansiedad que te entra cuando toreas en Madrid. ¿Y la espada que entró? Lo practiqué poco. Cuando estaba obsesionado con la espada entran muchos cargos y admites consejos de la gente. Ahora decía entra a pinchar y el otro me decía pon la mano aquí, el otro tal. Entonces te vuelve un poco loco. Entonces me acordaba cómo mataba camino e intentaba hacerlo como él. No lo hice como él porque me fui para allá. Me metí el brazo. ¿Y esas sensaciones a la salida? Las sensaciones, yo llegué contento a la plaza y llegué venido arriba y contento de lo que iba a hacer. No toreaba, no me gustaba parar con la gente, además con la gente antes de torear, y me gustaba estar solo. Y sin embargo ese día mi madre intentó con la María dejar que se acerque todo el mundo y yo voy a atender a todo el mundo. Atendía a todo el mundo muy tranquilo. Y esa sensación de tranquilidad creo que es la que luego viví, delante de Gloria. Al no tener muchas facultades, tienes que utilizar la cabeza y la muñeca y funcionar. Total. Tuve ocasión de ver a alguno de los tentaderos. Tengo que se vino varias veces. Y encima no se chivaba, que era lo bueno. Sí, yo tapado, pero lo disfruté muchísimo y entendí algo que todos, yo creo que lo sabemos, pero hasta que no lo ves no te das cuenta, que es la parte innata que hay en el torero. Hay una parte que, por mucho que Curro se preparara, había una forma de andar delante de los animales, de perderles paso, de tocarlos, que yo creo que es algo que naciste con ello y tanto tiempo después aparece otra vez porque está ahí. Me di cuenta en los primeros tentaderos que tomé, porque estaba más preocupado que podía estar yo más torpe, ¿no? Pero enseguida lo resolvía y me sometí mucha coraje. Con una facilidad y una torería. O sea, me lo guardo para mí. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Antes has mencionado toreros, o los mencionaste tú, importantes que han sido para ti, los que de alguna manera pues, te has mirado. Y se ha tocado un poquito a un torero paisano tuyo, José Fuentes, ¿eh? Y a mí me gustaría saber que, y además con las connotaciones que tuvo con el Pipo, José Fuentes, y me gustaría conocer tu opinión sobre José Fuentes. Y te lo digo porque siendo yo joven, yo era un torero al que me gustaba mucho. El novillero primero, con Paco Pallarés y toda esta gente, ¿eh? Y me gustaría conocer tu opinión sobre el toreo, porque he escuchado muchas opiniones sobre el toreo de José Fuentes y también sobre su manera de torear con el capote. El eslogan era Linares se lo llevó. El otro eslogan del Pipo, que yo conozco al Pipo por Fuentes, porque Fuentes me lleva a un tentadero siendo novillero. Entonces los novilleros sí toreaban en Barcelona, en Bilbao, en los sitios ganaban un dinero y ya podían situarse desde novillero un novillero con éxito. Y ya bajó a Linares con Mercedes y con el Pipo. Y me invitó a un tentadero. Siempre yo me fui a vivir a mi familia, me llevó a vivir a Madrid. Cuando yo tenía 13 años, o sea que tendría 12 años, así. Y en el tentadero
ese cuando el Pipo le da la tarjeta y me dice, si un día vas a Madrid, me llama. Pero lo conocí por Fuente. Fuente era un tipo extraordinario, yo le tenía muchísimo cariño. Incluso era el testigo de mi alternativa que al quitarse primero pasó de padrino. Pero yo tenía mucho cariño a mí, a los principios me ayudó bastante. Y como torero era un torero muy fácil, una facilidad tremenda, muy elegante, vestido de torero y de corto, era un tío elegantísimo. Gracias. Murió hace un par de años. Ahí, Rafa. Sí, yo quería saber, es una respuesta, a ver si se puede responder un poco brevemente, porque podría ser un poco larga la respuesta. Usted ha toreado durante muchos años, ha compartido cartel con toreros de varias generaciones durante varias décadas. Ha visto la evolución del toreo y del toreo durante todos estos años. ¿Qué le parece lo más significativo de cómo ha evolucionado el toreo y de cómo ha evolucionado el toreo? Bueno, todo cambia en la vida, igual que me imagino para los músicos, para los artistas, para los pintores, pero ha ido cambiando también y evolucionando. De José Mito a Manolete, de Manolete a Bienvenida, a Luis Miguel, a Ordóñez, de eso a los más jóvenes, a nosotros y luego a Ponce, a Julio, a Tomás, va cambiando y va evolucionando. Lo que sí hay una parte que quiero que se me entienda, no es criticar a lo de ahora, a decir que lo de antes es mejor, pero sí hay una cosa que se llama torería y una cosa de forma de ser y de estar de los toreros, que a mí me gustaba más lo de antes, respetando muchísimo los toreros de ahora y sobre todo los que se arriman tanto ahora por el volumen del toro. El toro es más grande que en otra época, que en toda la época, y tiene más cuernos que en todas las épocas que yo he conocido, pero el sello de la torería me gustaba más antes que ahora. El toro ha evolucionado en tamaño, pero quizás también en la forma de vestir. Viste mejor el bueno, humilla más que en otra época. Humillaba mucho el toro de Vitorino, el bueno también, todo lo de Santa Coloma, pero hoy de cualquier ganadería salen toros que humillan y repiten por abajo más que antes. Un toro más grande pero que viste más, ¿es un poco paradójico o no? Sí, así puede ser. Ten en cuenta que también, igual que evoluciona todo, los ganaderos evolucionan y hacen la selección mejor o de otra manera, más acoplada a la forma de torear ahora. Vestían más toros a media altura y hoy en general los buenos, porque también hay ganadería muy mala, pero los buenos humillan más. Y esa falta de torería, ¿a qué cree que obedece? ¿Puede ser porque ha habido un cambio social? La sociedad no es la que era, los toreros ya no alternan con la bohemia como antes. Sí. La preparación que hacen es una preparación muy difícil. He oído decir que ustedes de jóvenes, la preparación física que hacían era andar y jugar al frontón. Sí, ese era el ejercicio que lo hacíamos. Por ejemplo, camino, hace poco ejercicio, pero claro, toreaba 5 días. En España y América estaba toreando todos los días. Pero lo que toreábamos menos nos manteníamos con el frontón, con el toreo de salón, andando. Pero también la gente tampoco iba a los gimnasios antes, no van ahora, ¿no? Y el deportista se preparaba antes como es ahora. O sea, el cambio del torero, el cambio general, el cambio de todo. ¿Alguna más pregunta si queréis hacer? Bueno, pues voy a preguntar. Claro. Perdón. Bueno, se ha hablado de Madrid, pero yo soy de aquí de Bilbao, pero llevo muchos años en Andalucía y en Sevilla. Entonces he presenciado corridas de toros y a mí me gusta mucho la sensibilidad que se tiene con los toreros. Y a mí me gustaría saber si es que un torero de la clase que tiene usted, que nos dijera si ha habido algún momento, alguna faena o alguna tarde, porque en toda esta trayectoria que usted ha tenido todos estos años,
tantos buenos aficionados en Sevilla, tiene que haber alguna tarde que usted nos diga que allí se ha sentido con el toreo, porque hay otros toreros como José Mari Manzanares padre que tenía mucha adoración, no era sevillano. Entonces, al toreo bueno, los toreros buenos, otro torero bueno como Rafael Ortega, que yo tuve la suerte de conocer antes de que él falleciese, tampoco era sevillano, pero hablaba de que el toreo bueno en esa clase siempre es universal, cuando hay afición. Entonces en Sevilla, que todavía es de los pocos sitios como Madrid, ciudades que se vive la afición a lo largo del año, yo creo que usted tiene que tener algunos momentos, algunas faenas que le hagan destacar esos hechos históricos también. Porque Sevilla es una plaza, un torero como usted tiene que haber tenido un sitio que creo que no sé por qué, no se ha dado, pero tenía que haber tenido más eco, más resonancia. No sé si han sido las circunstancias o qué. Solamente recuerdo una tarde en la Feria de San Miguel que bajó todo muy bien. Y me hicieron dar 3 vueltas al ruedo y estaba muy contento. Pero fue en el 75, yo creo. 75. Luego, otra vez que he ido, muchas veces no iba. No me arreglaba con el empresario no le interesaba yo. Bueno, pero otras tardes que he ido no he tenido suerte, no me han metido, yo no me he acoplado, no está bien. También el ver que no tenía el eco que yo creía con los aficionados a veces, me sentía mal, me sentía frío. Yo sufrí mucho en no entrar en Sevilla, que no contaran conmigo en Sevilla, como en muchas otras plazas, y lo pasaba mal, hasta que un día dije, se acabó Sevilla. Y ya no sufrí, me daba igual. Sintiendo mucho no haber podido ser y estar Diciendo usted un torero haciendo andaluz, porque es que también Madrid tiene una sensibilidad especial también para los toreros cuando está bien, pero también quizás Sevilla es una afición un poco complicada. No es complicada, es una afición de Sevilla, tiene una sensibilidad tremenda para los toreros buenos y para los que no son tan buenos, pero son suyos. Sí. Sobre todo tienen más sensibilidad para los suyos. Y yo ni era de allí ni estaba bien, entonces pues, se quedaba todavía medio. Pero es que un torero de su clase tiene cabida en una afición así. Yo creo que la afición, sobre todo los profesionales, sí, me respetaban mucho y hablaban bastante bien de mí, pero la tarde del éxito grande de Sevilla pues nunca llegó. Maestro, el otro día leíamos en el País, Antonio Lorca, un titular que decía: Morante, devuélvenos las lágrimas. Era de los Entonces, titulares. yo creo que era de Lorca, ¿no? No sé. Era de Lorca. Era Patricia Navarro, Antonio Lorca, pero venía de un blog de Monosabio. Bueno, Sí, era un pero titular muy Lorca. impactante. Morante, devuélvenos las lágrimas. Entonces yo quería preguntarle, en su faceta como apoderado, ya sé que tiene gran amistad con José Antonio Morante, pero ¿cuál es su opinión sobre la última noticia de la reaparición de Morante? Eso se veía venir. Desde los pocos días de retirarse Morante, pues muchos aficionados, cuando empezó a hablarse que tenía la posibilidad, que a lo mejor toda, me preguntaba qué me parecía. Siempre he contestado y pienso lo mismo ahora, lo que sea, mejor para él. Es un hombre que tiene problemas que todos sabemos y lo sufre, ¿no? Fuerte, porque es un problema que se debe de sufrir mucho. Lo que sea, mejor para él, es lo que yo creo que debe de ser. Si no puede vivir sin torear, que toree. Y si está feliz sin torear, pues que no toree. Desde luego a mí me gustaría que toreara como aficionado, pero como amigo me gustaría que toreara poco. La manera tan entregada y tan apasionada que ha estado en los últimos años, pues corre más riesgo, ¿no?
lo sean como aficionados, porque vamos a seguir disfrutando. Curro, en esas dos retiradas tuyas, la segunda ya enseguida empezaste a apoderar, pero en la primera tuviste mucha tentación de reaparecer pronto. Fueron 4 No, años. Fue circunstancias, los toreros aparecen casi todo. Es muy sencillo, cuando te retiras y llevas toda tu vida dedicada al toro, y a la profesión, y al estrés, y a la alegría, y a vivir como se vive los toreros, luego no sabes acoplarte a la vida real. Pero sobre todo es íntima a los aficionados, que dicen, ojalá vuelva, y tú te lo vas creyendo, deseando que te lo pidan. Y llega el empresario y te ofrece el mismo oficio chopera, o los han ofrecido una exclusiva, pero no se cumplió con la oficial. Y me pilla bien, porque... pero las reapariciones son muy duras, porque la gente ya no está lo mismo cuando te vas, y ni tú tampoco eres el mismo que cuando te vas. Entonces las reapariciones son complicadas. No es el caso de José Antonio, que acaba de torear antes de ayer, pero cuando ya has estado 3 años sin torear, luego te cuesta, y la gente no está igual. Luego está la parte económica y alguno que porque con su pasión, por la parte económica, muy pocos toreros, y sobre todo los que se retiren jóvenes, no van a poder, que la mayoría bueno. Creo que de los que yo conozco o me acuerdo, Diego Puerta solamente, ¿no? La Puerta. Lo demás yo creo que casi todo. Hay un libro precioso de Conchita Cintrón que se titula ¿Por qué vuelven los toreros? Y le da vueltas, reflexiona a todas esas circunstancias que os encierran, desde el aspecto económico como lo más básico, que muy pocas veces, o en algunas ocasiones, es lo que pesa, pero siempre hay ese anhelo de hacer esa faena perfecta o lo que has apuntado, o esa reivindicación del aficionado, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Esas reflexiones que muchas veces os llegan cuando efectivamente tenéis que llenar vuestro tiempo, y sobre todo esa vida de contrastes entre el triunfo y el fracaso, como lo vivís muchas veces también vosotros. Sobre todo se te retira al joven. Y lo de pensar que no ha hecho la faena perfecta, eso se piensa continuamente. Y tarde de éxito, luego te ves en un vídeo y no te gusta, de perfecto. Y todavía yo salgo de Madrid con mi edad y te digo, tenía que haberle hecho. Y luego digo, tú eres un chalado, bastante has hecho. Pero existe que los primeros días, pues ya he hecho esto, me de esto. ¿Cuál ha sido la última faena casi soñada perfecta que ha visto usted como aficionado o como apoderado? Las tardes de Morante este año han sido increíbles. De entrega, de pasión, de valor, de torería. Existía todo. Todo esto que estoy diciendo en una persona. Esa faena me ha llenado muchísimo. Luego, por mi manera de interpretar el toreo y de lo que me ha gustado, respetando muchísimo a todos los que se arriman y a todos los que hacen la faena muy larga, pero el corte de toreo de Ortega, el corte de toreo de Aguado, por la forma de torear de Urdiales, a mí eso es lo que más me llena. ¿Y su nuevo poderante? El nuevo poderante muy nuevo, y me entró la rabieta de ver que estaban muy difíciles las novilladas, que no había quien lo apoderara. El chaval tiene unas condiciones extraordinarias. Y lo recomendaba y nadie quiere apoderar a un novillero, por eso decidí, pues, lo voy a apoderar. En este momento mío yo creo que está bien que apodere a un chaval que empieza, que tenga condiciones como te veo. Pero me refiero a que me ha comentado antes que no es el típico torero mexicano huidor, sino que es un torero de clase Sí, también. ese el que me refiero, Emiliano. tiene mucha clase, un torero mexicano, pero tiene mucha clase. Yo creo que va a gustar mucho, incluso a los buenos aficionados les va a sorprender. Ahora, de aquí a que lo consigan, ya sabes que es milagroso, pero tiene todas las condiciones para conseguirlo. ¿Alguna pregunta más? Leopoldo, ¿estás a punto de pregunta? No, yo sí, tú
la admiración enorme por el maestro, pero además, como hemos hablado antes, era íntimo amigo, tenía una admiración extraordinaria hacia Curro, mi amigo Julio Robles, que sentía, y bueno, yo creo que era un círculo reducido, Manzanares padre, luego se portó muy bien también Ponce, Enrique, pero sobre todo eran el trío, Curro, Manzanares padre y Julio, eran a los que quería y admiraba más él en su trayectoria. Y bueno, yo creo que la definición que has dado ha sido perfecta. Maestro de maestros, que son los que dejan huellas y los que marcan un significado importante en la tauromaquia, para que la gente trate de torear con la personalidad de cada uno, pero siguiendo la estela de esos toreros como Curro, que marcan una trayectoria imposible. Me parece una maravilla que se le haya dado el premio del Club Cocherito, recuerdo, y me parece una maravilla la charla y la ironía y la gracia que tiene Curro, que yo ignoraba fuera de las grandezas que ha hecho dentro del mundo del toro. Quería decir cómo conocía a Robles. Estaba toreando los indicadores y en Puente de San Esteban, donde Paco Pallaré, en el puerto de Manecao, y me dejó el tiempo allí a pasar el invierno. Había otro chaval que era un fumador de toro, se llamaba Juan José. Entonces, Juan José y yo íbamos a una placita a la afuera de Puente de San Esteban, una finca. Al lado de los jueces. Illoria se llamaba. Era una finca que hay allí. Y en la plaza de tienda nos dejaban entrenar. Y entrenábamos. Y durante 2 o 3 días veíamos que se asomaba un chaval a mirarnos y cuando lo mirábamos se iba. Al día siguiente, Juanjo y yo, hasta ahí el chaval otra vez. Y ya un día, oye, ¿quieres bajar? Cuando salimos a por él para que bajara, ya se había ido. Hasta que un día, que baja con nosotros a entrenar, era Julio Robles. Minuto. Qué bonito. Era minuto. Entonces nos hicimos amigos desde que yo pegaba ese indicador. Qué bonito. Preciosa anécdota. Pues eso de ser torero de toreros es bonito, ¿no? Porque... Pues sí, es bonito porque Ese yo creo que reconocimiento. todos, cada uno en su profesión, el cantante, el actor, el carpintero, el arquitecto, pues, si ves que caes bien y que te gusta a lo tuyo, te sientes contento. Pues yo creo que lo has conseguido, Curro, que además de ser un torero de culto, has sido un torero de Madrid y también un torero de toreros. Yo creo que son 3 categorías en la tauromaquia que tienen una dimensión especial y que está por encima de ser figura del torero, que también lo ha sido a tu forma. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.